Enamórate de la radio reflexionando.com. Empieza. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Empezamos hoy día el tema de la alegoría de Sara y Agar que se encuentra en Gálatas 4:21. Yo voy a leer un poco el texto y ustedes pues lo leen en casa con paciencia. Siempre cada enseñanza, cada escritura debe estar acompañada de la Biblia. Si una persona no tiene la Biblia, pues no tiene sentido. Entonces empecemos. Gálatas 4:21. Decidme los que estáis bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos, el único que proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, que este es Agar. Bien, vamos a tratar de conversar sobre estos temas y ver todo lo que el Señor nos tiene que contar para que nosotros podamos entender. La semejanza de Isaac y de Ismael muestra la finalidad de las observancias legales y la dignidad de la gracia. Tenemos a Isaac, que nace bajo lo que Dios prometió. Ismael nace de una forma natural, por el hecho de que Abraham tuvo sexo pues con Agar. El apóstol Pablo está mostrando la potencia, la dignidad de la gracia en la experiencia humana, porque Abraham y Sara eran hombres que ya por ley natural no podían concebir hijos. Y aquí la prueba de la autoridad de la palabra de Dios o la escritura o la Biblia, como quieran entenderlo. Primero anuncia el hecho. Pablo está explicando, primero anuncia el hecho, luego le explica el misterio. Dice que todo fue dicho por alegoría. Saca la conclusión de esta forma. Así que, hermanos míos, nosotros no somos hijos de la esclava. Nosotros no somos hijos de Agar. Los que vivimos, según la fe, según la gracia, según la palabra de Dios, vivimos como hijos de Abraham. Tenemos que entender primero que el despertar de la atención. ¿Cuál es el propósito de lo que escribe Pablo? Dice, decidme, eso es lo que está diciendo Pablo. Decidme, ustedes los que están ahí escuchando. Decidme. ¿Ve? La primera palabra es decidme. Y eso está claro en la escritura. Decidme. Tú lees la Biblia, a ver, explícame. Por eso es lo que está diciendo Pablo. Tú, hermano, que te consideras un lector de la Biblia, un estudioso de la palabra de Dios, un estudioso, le está diciendo Pablo, decidme. Decidme, dice, explícame. ¿De acuerdo? De eso tenemos que centrarnos, hermano. Tú, explícame. Tú que te crees que vas a la iglesia, de cualquier denominación católica o evangélica, o de los que se consideran supergenios en la palabra de Dios. Decidme. Esto es una forma de decir, tú que te crees sabios, o si eres sabio, poned atención a esto, para que puedas responderme con claridad. ¿De acuerdo? Por eso es la pregunta, dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Por eso hay mucha sabiduría en la forma redactiva de la palabra de Dios
que uno no puede negar que hay mucha sabiduría que no solo proviene de Pablo, que viene guiado por el Espíritu Santo. Por eso dice, recíbeme, os ruego, etc. Y la objeción que hago es la siguiente, dice Pablo. Pablo está objetando algo. ¿Habéis oído de la ley? ¿O no lo habéis leído? ¿Has leído las Escrituras, hermano, o no las has leído? Porque si no las has leído, ponte pilas. Inmediatamente ponte a leer la palabra, porque sin la palabra de Dios, que es nuestro alimento diario para nuestra vida espiritual, no vamos a llegar al cielo. Porque la santidad implica cumplir, hacer la voluntad del Padre, y es entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso dice, si primero habéis de conocer las cosas escritas. Muchos quieren tener profecías, visiones de las cosas de Dios, sueños de las cosas de Dios, pero no conocemos las Escrituras. Y la misma palabra debe ser contestada. Por eso insiste, ¿habéis leído la palabra o no la has leído? No podéis aceptar lo que no conocéis. ¿Cómo podéis conocer, cómo decir, acepto a Jesucristo como Señor si no lees la palabra de Dios? ¿Dónde está tu pensamiento? Si usted no lee la palabra de Dios, ¿cómo puede afirmar que Jesús es su Señor? Está diciendo mentiras. Se está engañando a usted mismo. Y las autoridades de las iglesias evangélicas o católicas que no están dando la palabra de Dios tal cual está escrito, están siendo mentirosos, engañadores, fariseos, hipócritas que están trabajando del lado del enemigo. Y eso no es la idea. La idea es lo que está cuestionando Pablo. ¿Cómo podéis aceptar a Cristo si no lo conocéis? Y no lo vas a conocer bajo un ayuno, no lo vas a conocer en la oración, lo vas a conocer a Cristo como todo el común y corriente en su palabra, en la Escritura, no en fantasías ni en sueños. Cuando uno comienza a adelantar, la ley es el gran peso, porque soportar algo leve no tiene importancia, pero soportar el gran peso, como el peso de la ley, es una clara señal de que estamos sometidos a una esclavitud. Este peso tan grande que es la ley, ni nuestros padres, hablando de las generaciones de Abraham hasta Jesucristo, han podido soportar. Por eso están queriendo vivir carnalmente bajo la ley. Porque afirma que está escrito, indica un propósito diciendo, os pregunto si habéis leído la ley porque en ella misma hay ciertas cosas que manifiestan, que dicen que la ley no se debe mantener. De manera especial hace mención el apóstol Pablo a los dos hijos de Abraham. Por eso está haciendo esta alegoría y dice, primero señala una cosa la cual conviene, luego dos cosas en las cuales difieren. Porque conviene y se analiza que los dos, tanto Isaac como Ismael, son del mismo papá. El mismo papá que es Abraham. Está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Muy bien. También tuvo otros hijos aparte de Sara y Agar, que tuvo a Cetura como mujer cuando muere Sara. Y eso está escrito en Génesis 25:2, de las cuales no hace mención porque no tienen nada que ver en el asunto. El asunto es que él tuvo un hijo con Agar antes de que naciera el hijo de la promesa, que es con Sara. Y el tema es entre ellos dos. Así que por estos dos, a saber, el hijo de la esclava
que es Agar, y el hijo de la libre. ¿Por qué? Porque Dios hizo la promesa. Y si Dios hace la promesa es que es libre. Pero si bajo nuestros deseos carnales, simplemente es esclavo. Se puede designar dos tipos de pueblo: el de los judíos y el de los gentiles. Y los otros hijos, hablando alegóricamente, los de Cetura, son los cismáticos, son los herejes. Cuando hablamos de los dos pueblos, Ismael y Abraham, tienen un solo padre, porque los hijos judíos son de Abraham, según la carne, y los gentiles lo son conforme a la aceptación de la fe. O bien son hijos de Abraham, que quiere decir que es de Dios, el Padre de todos nosotros. Me expresé mal. Cuando somos hijos de Abraham, también somos hijos del Padre Creador que está en el cielo, porque somos hijos mediante la fe. Pero hay otro problema grave. El otro problema grave es la calidad de la madre. Abraham, el papá de Ismael, con Agar. Abraham, el padre de Isaac, con Agar. Hay diferentes calidades de madre, sí, porque uno de ellos es esclava. Agar es esclava. Y la otra es Sara. El hijo libre es Isaac, que le engendró con su esposa, no con la concubina. Dios quiso que Sara tuviera un hijo de Abraham. Difieren en cuanto al modo de generación, porque la esclava Ismael es según carne, y la generación de Isaac es en base a la promesa. Nosotros, por gracia, hemos sido invitados a ser parte de la generación libre que representa Isaac. Por eso tenemos que evitar acá doble entendimiento. El uno, para que no se entienda que según la carne nació, se toma aquí como carne como un acto de pecado. Si vivieras, dice según la carne en Romanos 8:13, moriréis. Y la de 2 Corintios 10:13, porque los que vivimos según la carne no militamos. El otro modo de entender las palabras es por la promesa. No se vaya a creer que Isaac no nació según la carne, por supuesto, fue un ser humano natural, biológicamente concebido al igual que Isaac, sino que estamos haciendo la interpretación de esta alegoría. Por supuesto, para que naciera tanto Ismael como Isaac nacieron por una cópula carnal, por una relación sexual. No fueron concebidos por el Espíritu Santo como lo es Jesús. Así que se debe entender que según la carne, cuando afirma, es que nació con una naturaleza pecaminosa. Porque lo natural en los hombres es que una mujer joven y fecunda, como era Agar, y con un hombre viejo, como era Abraham, naciera un hijo. Esas son las altas posibilidades. Y que la promesa, esto es por encima de la naturaleza carnal, nació Isaac. ¿Por qué encima de la naturaleza? Porque eran hombres mayores, eran un varón viejo. Y Sara era una vieja, aparte de vieja, era estéril. Y por eso la promesa rompe las leyes naturales
Por eso se explica y cómo hizo, porque fue bajo una promesa. Todo esto que sobrepasa la ley natural se hace bajo la promesa para entender que fuera de lo natural hay lo sobrenatural, que es Dios actuando en nosotros, y significa por eso que Ismael es el pueblo de los judíos que nacen según la carne, pero Isaac es el pueblo de los gentiles que nacen según la promesa. La que hace Abraham es ser el padre de las naciones. No dice de un pueblo, no dice de una nación, sino el padre de muchas naciones. Tenemos que leer bien la Biblia. Dice, en un descendiente tuyo serán benditas todas las generaciones. Y presenta el misterio diciendo, todo esto fue dicho por alegoría. Primero señala lo admirable del misterio, luego lo amplifica, porque estas dos mujeres que representan la esclavitud y la libertad son los testamentos. Así que estas cosas que se han escrito por los dos hijos hace esta alegoría. Esta alegoría es un prototipo o una manera de explicar las cosas para entenderlas. Siempre debemos escuchar, por eso, con atención, cada parte de la escritura. Si no, no se puede entender. En las ciencias y el conocimiento del hombre, no se pueden entender lo que significa estas palabras o cómo entender esta información. Porque la única interpretación es que viene por revelación que lo da el Padre. El Padre es el único que dice, hágase la luz. Sin Él nosotros no podemos entender. Y la luz se puede entender como la luz material. La luz se puede entender como entender el nacimiento de Cristo. Mas si por hágase la luz se puede entender también que somos introducidos en la gloria de Cristo. Si estamos hablando en un sentido analógico. Y si hágase la luz quiere decir que seamos iluminados por Cristo en nuestro entendimiento y se inflame en nuestros corazones el amor a nuestros hermanos. Por eso todo esto tenemos que profundizar grandemente en el entendimiento. Que esto es mucho más, por supuesto. Pero gracias a Dios que nos da este entendimiento. Y hay mucho más que conversar, por supuesto. Pero esta era la idea de entender la esclavitud o la libertad. Y bajo esta alegoría que están haciendo, Sara y Abraham, que biológicamente, naturalmente hablando, bajo las leyes naturales por su edad, no podían concebir hijos, Dios mediante una promesa hace un hijo. Y a esto lo llaman libertad. La otra, que era una mujer joven con un hombre viejo, nacen bajo las leyes biológicas naturales porque Agar era una mujer joven. Pero no fue lo que Dios le prometió a Abraham. Siempre que tenemos un hijo hay que saber esto. Porque nosotros estamos creados por la promesa de Dios. Y somos invitados al reino de Dios por la promesa de Dios. Para entrar al reino de Dios tenemos que creer en todas las promesas, aceptar y vivir según las promesas de Dios. Aquellos que no, pues simplemente son esclavos de su naturaleza humana y no pueden ver la luz
por más años que viva, por más años que congreguen. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.